Miércoles 6 de noviembre de 2024. Esta fecha 6 de noviembre la recordamos hoy porque hace exactamente 39 años, más o menos a esta hora, un poco más tardecito, una cuadrilla de bandidos, de terroristas del M-19 ingresó violentamente al Palacio de Justicia, destruyó los archivos judiciales que tenían expedientes del narcotráfico contra Pablo Escobar y los cabecillas del M-19, asesinó policías, causó daños a soldados del ejército, destruyó las instalaciones y prácticamente se inmolaron incendiando el palacio. De manera increíble, la historia se cuenta de otra manera y los jueces sesgados y sobre todo los familiares de los magistrados buscando prebendas económicas derivadas de una eventual condena a la nación, se dedicaron a desvirtuar la verdad y terminaron los buenos siendo malos y los malos siendo presidentes de la República. Esto no se nos puede olvidar. Hecha esa premonición, digamos que el día de hoy estamos en la emisión 659 de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia. Y vamos a tratar un tema que ya hemos mencionado en días anteriores, que fueron unos ataques terroristas del M-19, perdón, del EPL y el EL en el año 73 y otros ocurridos en Antioquia eh, en los años, en esos mismos años, que forman un solo contexto y un solo conjunto para que deduzcamos cómo era la violencia en Colombia en ese periodo del gobierno del señor Misael Pastrana Borrero y cómo fueron conduciendo todos estos hechos al final del Frente Nacional al robustecimiento del terrorismo comunista contra Colombia. Adelante, mi coronel. Para contextualizar a nuestra audiencia, en términos analíticos de la enquistada violencia política en Colombia, atada a problemas de gobernabilidad interna y actividades de comunismo internacional en el continente, podemos analizar la situación del ELN a comienzos del convulso año de 1971. Al comenzar 1971, el ELN estaba en un proceso muy interesante de su desarrollo criminal que bien vale la pena reflexionar un poco alrededor de sus connotaciones y características. Primero, estaban en la primavera del terrorismo interno. Fueron muchos los casos que se mencionaron en los medios de comunicación por testimonios de desertores, por capturas que hizo el ejército, por documentos incautados y en particular porque se acababa de publicar el libro La guerrilla por dentro de Jaime Arenas Reyes. Y quienes caían en manos de las fuerzas militares, miembros del ELN, advertían que a Jaime Arenas lo iba a asesinar el ELN porque era la decisión de Fabio Vázquez Castaño. Hemos sido reiterativos aquí en este espacio académico, mencionar la mentalidad criminal, morbosa y de barbarie que acompañaba a este delincuente fundador del ELN como primer cabecilla. Entonces estaban ocurriendo una gran cantidad de tropelías y de crímenes al interior del ELN, todos orquestados por Fabio Vázquez Castaño. También se notaba ya en el ELN, como lo hemos venido mencionando en episodios cercanos, la relación directa de muchos sacerdotes afiliados a esa línea comunista de la teología de la liberación, promoviendo la violencia en el departamento de Bolívar, el departamento de Antioquia, Santander, aquí en Bogotá y el Valle del Cauca, más visiblemente, pero ya tenían ramificaciones porque eso es un cáncer que se extendió por todo el país.
Y a la postre, esa influencia del clero comunista dentro del ELN fue uno de los factores determinantes para que, a pesar de la derrota estruendosa en Anorí, se recobraran. Hemos visto también y analizado para tener muchos más argumentos de la comprensión del problema, es que son como la mala hierba. Tanto el ELN como el EPL como las FARC desde sus comienzos han sufrido bastantes golpes, oleadas muy fuertes de acción de las fuerzas militares y de policía, y a pesar de que se les capturan gran cantidad de personas, se les eliminan bandidos en combate, el reclutamiento sigue y han contado con algo que es una realidad, que es la connivencia de algunos sectores de la justicia o la ineficiencia de otros sectores de la justicia que les han permitido salir de la cárcel y se convierte como en un torniquete giratorio la entrada y la salida de esos bandidos a la cárcel. Y en esta época muy famoso, el abogado Eduardo Maña Luna, que ya lo dijimos ayer, era profesor en la Universidad Nacional, pero su tiempo lo dedicaba era a defender bandidos del ELN en consejos de guerra, entonces no sabemos nunca a qué horas trabajaba en la universidad, que además mantenía permanentemente en paros estudiantiles, de los cuales hacían parte los docentes izquierdistas como promotores. El ELN estaba haciendo en ese momento un asentamiento progresivo con base en toda esta dinámica que acabamos de describir en el Magdalena Medio, sur de Bolívar, nordeste antioqueño, eh, la zona del Chucurí santanderiano y otras regiones del país, con el fin de asentar las cuadrillas y promover el crecimiento estructural, matemático, geométrico y sobre todo geoestratégico. Esta palabra geoestrategia se utiliza mucho por personas que escriben documentos en torno a geografía o historia o política y generalmente no le dan la dimensión que corresponde. Ni saben diferenciar, por ejemplo, cuando dicen que la territorialidad de los grupos armados, y resulta que la realidad es que territorialidad solo aplica para los entes del Estado, que son los que desarrollan el territorio. Territorialidad es ocupación progresiva y positiva del territorio. Y ocupación geoestratégica con fines delictivos es lo que hacen los bandidos. Entonces es una aclaración que vale la pena hacerle a todos esos magos que hablan de lo divino y lo humano, de la acción de las guerrillas. Y aquí lo que vemos es un crecimiento, una inserción geoestratégica progresiva y calculada por los directores del proceso subversivo y narcoterrorista en Colombia. También el ELN estaba muy fuerte en el reclutamiento urbano, como lo estaban las FARC, el EPL y el M-19 que estaban haciendo. Era una fuente importante de reclutamiento, especialmente en los colegios de secundaria y las universidades, con gran énfasis en el sector público, pero hubo sectores privados, por ejemplo, Universidad de los Andes, de donde salieron terroristas como Vera Grave, hoy ilustrísima negociadora precisamente con el ELN, o la Universidad Javeriana, donde salieron todos los hermanos Pizarro para la guerrilla y otros bandidos. Había también, lo hemos notado, lo hemos anotado aquí varias veces, acercamientos y divergencias. Eran unas olas de imán y repulsa con el EPL en la zona ocupada por los delincuentes del EPL entre Córdoba y Urabá. Nordeste antioqueño, había una incidencia fuerte del ELN y el EPL quería llegar. En el mismo Bucaramanga y alrededores había EPL ya en formación, en una zona donde el ELN ya tenía más influencia, entonces por eso trataban de negociar, pero se presentaban muchas divergencias porque el ELN hablaba de crear un poder popular y el EPL hablaba del terrorismo permanente. De todos los sectores comprometidos en la violencia, había una especial inclinación al secuestro que había tomado fuerza al final de la violencia tripartidista y los diarios de esa época, los noticieros de radio y de televisión que comenzaban a hacer sus pinitos en los de televisión, era un tema recurrente. Todos los días había un caso de secuestro
con énfasis en departamentos especiales, Antioquia, Santander, aquí Bogotá, el Valle del Cauca, el Viejo Caldas, Huila, Meta y en la costa, en algunos departamentos un poco más graneados, pero ya estaba de moda el secuestro. También el ELN había iniciado una campaña de afectación de sindicatos oficiales que no estuvieran todavía infiltrados por las FARC o por el EPL, o que ya lo estuvieran y por eso también tenían sus divergencias fuertes. Entonces, por ejemplo, el Sindicato de Trabajadores de Antioquia, el departamento de Antioquia, fue infiltrado por el ELN desde su comienzo. Es más, en los años 90 demostramos con hechos que los pasquines que publicaba el Sindicato de Trabajadores de Antioquia eran similares en tinta y contexto y diseño a los del ELN del Frente Nororiental de Guerra, Noroccidental de Guerra. Quiere decir que dentro de la misma entidad, no todos los sindicalistas eran bandidos del ELN, pero sí tenían una infiltración importante y utilizaban hasta la imprenta departamental para producir esos documentos clandestinos y subversivos. Eh, Quedó también demostrado desde esa época que los curas españoles que llegaron a Colombia impusieron la palabra del tío, el tío Ramón, el tío Clemente, el tío Pérez, pero esa palabra no era solamente el uso de un vocablo común y corriente, es que así se decían en ETA y se probó que por medio de la dictadura cubana, que fue la que trajo a todos esos curas bandidos de España aquí a Colombia, estaban haciendo una triangulación ETA, el ELN y la narcodictadura de Fidel Castro. También se demostró que ya había nexos con grupos incipientes en México. México siempre fue la sede de todos esos delincuentes para pasar a Cuba y para hacerle propaganda a Estados Unidos. No se nos olvide que acababan de pasar los hechos del 68 en México, que el ambiente estaba muy caldeado y que el Partido de los Comunistas Mexicanos siempre ha sido un epicentro, un imán para atraer bandidos y coordinar. No es gratuito que en el campamento de Raúl Reyes murieron algunos terroristas mexicanos y que otra terrorista que llama Lucía Monet resultó herida y después terminó asilada en Nicaragua y puesta como una heroína internacional, donde estaba ayer aprendiendo a asesinar gente para ir a asesinar mexicanos. Mm, También se supo que había nexos con el grupo criminal de Tupac Amaru del Perú, que tenían contactos directos con los montoneros y los tupamaros en el Cono Sur y que estaban muy ligados con la política exterior de el gobierno comunista de Salvador Allende. Y obviamente, en toda la guerrilla que estaba creciendo en Centroamérica frente a Farabundo Martí y lo que estaba sucediendo en Nicaragua, allí también había internacionalistas del ELN que iban al fragor de la solidaridad internacional revolucionaria a participar en acciones violentas y a venir a Colombia con más experiencia, donde se encontraban inclusive con terroristas vietnamitas y de otras nacionalidades que los orientaban. Hubo los primeros contactos con Muammar Gaddafi y con el Medio Oriente. Desde luego esto no lo menciona el curita de Rux para nada en su informe. Y lo mismo, el ELN estaba muy relacionado con los organizadores de la violencia urbana de ese año 1971 y 70, que fueron muy álgidos, muy intensos. Y una de las razones pues, fue el robo a las elecciones del general Rojas Pinilla, porque eso generó espacios de reacción muy violenta contra el esquema vetusto eh, e incomprensible del Frente Nacional, que los comunistas lo aprovecharon muy bien y que el señor López Miquelsen había cultivado, igual que Gerard Restrepo había hecho su campaña para llegar al poder 66-70 y quería quedarse hasta el 74. López Miquelsen, por medio de su grupo eh, pseudo delincuencial MRL, había hecho lo mismo y entonces estaba preparando su triunfo para el 74 como lo logró, como un
contradictor o un opositor de lo mismo que ha gestado durante todos esos años intencionalmente. Otra parte de la historia que no nos cuenta. Entonces, con el robo a las elecciones del general Rojas Pinilla, de la cual hacen parte todos, por parejo, tirios y troyanos de quienes se repartían el poder en el Frente Nacional, le dieron la razón a los comunistas armados y desarmados, y por eso el año 71 fue tan intenso en paros, violencia, crecimiento de grupos terroristas, limpieza interna del grupo terrorista, crecimiento del narcotráfico, multiplicación de la delincuencia común. Es un año que es un par de aguas de la historia de la violencia en Colombia. Adelante, mi coronel. Mi coronel, ¿era solamente problema de Colombia el terrorismo comunista o estaba sucediendo algo similar en otros países de este hemisferio? Era todo el continente el que andaba así. El señor Allende había subido a Chile al poder y había hecho lo que Petro quiere descaradamente hacer en Colombia, lo ha hecho más frontalmente. Había organizado grupos terroristas y eran los comités de defensa de la revolución. Eh, el mundo no puede olvidar que tan pronto subió Allende, el terrorista Fidel Castro se fue para Chile y se estuvo allá 3 meses y cogobernaba. Y entonces lo asesoró todo el tiempo en cómo someter a Chile. Y eso demostró que había generales chilenos que no eran tan militantes, tan militares como siempre hemos tenido el concepto de Chile, sino que había también generales torcidos que acompañaron a Allende y a algunos les costó la vida. En el vecino Uruguay, los Tupamaros, que era el grupo terrorista en el cual militaba el hoy honorabilísimo y respetabilísimo y amabilísimo viejito Pepe Mujica, ese criminal asesinaba a policías, secuestraba, colocaba bombas y participó directamente en el secuestro del embajador inglés, que fue un problema internacional bastante connotado en el continente hasta la liberación del señor, y estaban exigiendo el oro y el moro, porque además la semana anterior al secuestro del embajador inglés habían secuestrado a otro funcionario diplomático europeo y a unos comerciantes que tenían negocios desde Europa en Uruguay. Pero la gente se le olvida y hoy cuando hablan de Pepe Mujica lo presentan como un salvador del continente, como el hombre de buenos modales, como el político transparente, como el viejito noble que es ejemplo para las juventudes, como el hombre frugal que vive en condiciones muy sencillas en una granja cerca de Montevideo, pero la realidad es que era un terrorista y un delincuente de la peor laya, igual que el Mono Jojoy, o Jaime Bateman, o que los demás delincuentes que hicieron aquí daño en Colombia. Eh, el New York Times publicó también una columna en la cual muestra la parquedad con que el presidente Nixon se refirió en esos mismos días que había estado Regis Debré en Chile, inclusive Chile le dio asilo político a ese bandido, y resalta por qué Nixon manejó las cosas con prudencia, habida cuenta de que la victoria del comunista Salvador Allende había sido en las urnas, que no ha sido una toma violenta del poder, y que lo que tenía que hacer América Latina era ver para dónde iba el problema y manejar las cosas. También se refirió el señor Nixon a que Chile le había dado el reconocimiento a China como Estado. Recordemos que para esa época China no era reconocido como Estado y ya tenía armas nucleares. Era ya la etapa final de la vida de Mao Zedong. Y el mundo entero, inclusive Estados Unidos, reconocía como única China era a Taiwán o Formosa. Pero en ese año ocurrieron cosas rarísimas. Por eso hacemos un paréntesis, todos los que sueñan que el señor Trump va a llegar y va a sacar a Maduro del poder y va a poner a Petro en su puesto, es algo dudoso,
porque aquí hay un ejemplo histórico muy valedero. Estados Unidos manejó las cosas de otra manera y finalmente terminaron legitimando no solo a Chile y a Salvador Allende, sino a China. Y en el año 72 se reunió Nixon con Mao Zedong en Pekín. Y el que hizo todos los acercamientos fue George Bush padre. Y eso le significó ser vicepresidente y luego presidente de Estados Unidos y director de la CIA. Quiere decir esto que la política exterior de Estados Unidos siempre ha sido la no política, sino la de las conveniencias del momento y la han manejado así. Entonces, pobre Ucrania en este momento, ¿qué puede pasar con Trump? ¿Qué pasará en el Medio Oriente? No lo sabemos porque cada quien que llega a la Casa Blanca maneja los intereses de Estados Unidos, de lo que le conviene en su proyección a Estados Unidos y no exactamente al país afectado. Entonces, Nixon dijo, y pues no decía mentiras, que eso era lo que había dicho Allende en campaña y que lo estaba cumpliendo. Trasladémoslo a Colombia. Petro está haciendo lo que dijo en campaña y la política de Biden hasta el momento ha sido decir que Petro fue elegido democráticamente y que está cumpliendo lo que prometió en campaña. La historia se nos repite, pero por no conocerla ni analizarla, no sabemos cómo ocurren las cosas. Adelante, mi coronel. ¿Cómo era la situación de los aberrantes delitos del secuestro y el terrorismo al finalizar el año 1970 en diversas partes del país? Bueno, había multiplicidad de secuestros. Aquí ya lo mencionamos tangencialmente y lo nombramos hoy otra vez, que en el Quindío se presentaron varios secuestros. Uno de ellos muy conocido, el de un señor Tobón, que fue secuestrado con su mayordomo en la finca, en un sitio que llama El Edén, y que el hermano estaba por allí averiguando por la suerte de su hermano, es el hermano del secuestrado, y lo asesinaron. Y se comenzó a rumorar que el señor Tobón también podría estar asesinado. Pero de remate, eh, en otro secuestro que hubo por ahí cerca, asesinaron a golpes a un señor que han secuestrado, que lo torturaban para que dijera quién era el que tenía que pagar. Y había un tipo, un bandido de esos que era karateca y practicaba golpes de karate con el secuestrado. Y en medio de las golpizas que le dio, lo mató. Cuando la policía capturó a los delincuentes que han participado en el secuestro, uno de ellos confesó y señaló cuál era el que lo ha matado practicando karate con la víctima. Amarrada a la persona y el tipo practicaba los golpes de karate con su víctima. Y eso es lo que ha hecho el comunismo armado en Colombia. Obviamente, esto no lo menciona para nada el señor de Rux en su informe. Entonces, el secuestro se había disparado y lo practicaban todos los grupos criminales y cada vez que se adentra la investigación en esos temas aberrantes, se encuentra que la orgía de sangre y terror que han practicado estos grupos criminales contra Colombia parecería no tener parangón en el mundo. Mi coronel, ¿cuál era la situación de tensiones sociales, políticas y hasta religiosas en el departamento de Antioquia al finalizar 1970 y comenzar 1971? Había una convulsión grande con él, y en todos los casos de por medio estaba la Iglesia Católica en uno u otro lado. Había problemas complejos. Eh, Era tal la infiltración del comunismo en los sectores sindicales y estudiantiles que no faltaban las protestas a nivel nacional, a nivel departamental y obviamente en las capitales, sino que se extendían a municipios históricamente tranquilos. Hay un municipio en Antioquia que es otra de esas tacitas de plata, Carolina. En Carolina no se oye nombrar sino por sus festivales, su tranquilidad.
pues allá hubo unos disturbios muy fuertes, porque se ha nombrado un personero que no satisfacía los intereses de la ANAPO, que ya estaba radicalizada, no de la ANAPO del general Rojas, que, que promovía la manutención de la calma, sino de la ANAPO, que ya estaba en la línea de buscar entrar en la lucha armada. Y fueron fuertes los disturbios que hubo esos días en ese municipio. Y en el Santuario, que es otro municipio muy bucólico, muy tranquilo en el oriente antioqueño, también se presentaron una serie de problemas porque eh, el sacerdote de apellido Jaramillo que regentaba el liceo de bachillerato fue trasladado por orden de la curia, al parecer porque tenían indicios de que también estaba metido en el tema de brujería y la liberación y estaba haciendo ya sus pinitos de acercamiento de la formación de guerrillas en el oriente antioqueño. Entonces lo removieron y quien dijo miedo, sus acólitos en el sentido de la parte política, y ya sabían lo que estaban haciendo, repitieron el escenario que ya había habido en Cali, de impedir la salida del clérigo y de armar barricadas y de enfrentarse a la fuerza pública. Y todo esto se nos olvida, nadie lo cuenta, pero aquí lo estamos reviviendo porque están las pruebas y los documentos. Adelante, mi coronel. Mi coronel, ¿cómo era el escenario del drama de diversos secuestros en el país al iniciar 1971? Pues con todos esos secuestros se le daba un mensaje al país que las fuerzas militares y de policía no tenían la suficiencia para contrarrestarlo, que se requería fortalecer la inteligencia y la acción directa contra los delincuentes, que en el fondo todo esto demuestra la falta de foco del Frente Nacional frente, valga la redundancia, de frente a la problemática, porque ellos estaban ya era preocupados de terminar los 4 años en la repartija de poder y quién venía en el 74 para seguir en las mismas. Hubo muchas voces que pidieron la prolongación del Frente Nacional, pero ante el problema que se desató en el país y la convulsividad que hubo en el 71 con el robo a las elecciones del general Rojas Pinilla y el error del señor Misael Pastrana Borrero de nombrar de ministro de Educación a un joven, demasiado joven, que llamaba Luis Carlos Galán, y ponerlo al frente del sindicato o de la cartera donde estaba el sindicato más beligerante de todos, al lado del de Ecopetrol, del abuso, pues lo que hizo fue metástasis. Y en el año 72 hubo un paro estudiantil que se recuerda en los anales de FECODE y de las asociaciones de educadores de secundaria de todo el departamento como la gran victoria del magisterio, ya que demoraron a los estudiantes de los colegios públicos 3 meses sin asistir a clases. Y todas esas personas eh, que no tenían ningún otro acceso, no tuvieron nada distinto que mantener a sus hijos en las casas, y eso multiplicó exponencialmente el consumo de estupefacientes entre los adolescentes y las ventas de marihuana en las ollas que se comenzaron a ver en municipios donde no se creía. Tampoco nos lo cuentan en la historia el daño que FECODE o esas organizaciones eh, sindicales, por reclamar el oro y el moro para ellos, le hicieron a la juventud colombiana en ese momento. Y lo mismo el daño que hizo el señor Pastrana colocando a este personaje completamente falto de formación, tanto en lo político como en lo estructural de la persona, y sin ninguna experiencia al frente del ministerio tan importante, con el lema de que la educación no es un privilegio, sino una obligación, y los resultados todavía los tenemos hoy en día. Tampoco nos lo cuentan en la historia, pero aquí lo traemos porque los hechos son los hechos y la historia ocurrió así y no de otra manera. Entonces el secuestro fue otra de las formas de delincuencia en la que muchos jóvenes universitarios y estudiantes de secundaria encontraron una vertiente para meterse a delinquir
y a conseguir recursos y por extensión integrarse a grupos criminales, incluidos las guerrillas. Podemos recordar a nuestras audiencias que en contraste con las múltiples acciones terroristas de las FARC, el ELN y el EPL, además del identificado fraude electoral al partido ANAPO, encabezado por el general Gustavo Rojas Pinilla, mientras tanto, durante 1970, las fuerzas militares, la Policía Nacional y la Defensa Civil realizaron un ingente trabajo de acción cívico en diversas regiones del país. Claro, mi coronel, y aquí sí que le falta a la verdad el cura de Rux haber contado esa parte de la historia, porque eso es parte del conflicto y es parte de la verdad. Es que después del Plan Lazo se implementó la acción cívico-militar como una política eh, tendiente a integrar comunidades con el resto del país, o sea, a dar desarrollo geopolítico, que es lo que me han entendido los politiqueros corruptos. En lugar de convertir eso como una acción paralela, deberían establecerla como permanente con recursos y con un plan, un programa eh, completo, y seguramente habría menos violencia en las zonas apartadas. Y por ejemplo, aquí menciona que el ejército instaló plantas eléctricas, construyó carreteras, eh, puentes, hizo perforaciones de pozos profundos para comunidades que lo necesitaban, particularmente en La Guajira, construyó 18 escuelas, eso no lo menciona nunca el curita de Rux, construyó puestos de salud, construyó acueductos veredales, casas para personas, parques infantiles, dotó con pupitres a varias escuelas, realizó para la época una cifra alta, 23.500 consultas médicas y 3.800, casi 4.000 consultas odontológicas, aplicó vacunas de sarampión, tosferina, etcétera, ayudó a las hospitalizaciones de personas graves con transporte hasta los sitios, eh, practicó una gran cantidad de cirugías, repartió medicamentos, creó bibliotecas, dotó aulas, etcétera. Y además, los suboficiales y soldados bachilleres de la época alfabetizaron a 13.000 personas entre adultos y niños en zonas abandonadas. Entonces, pues puede que las cifras no sean tan altas como se esperaría, pero cualquier lego en la materia piensa, bueno, y si el gobierno dejara de politiquear y de crear tantas comisiones de paz y tantas estupideces de esas en las que gastan recursos, y todo ese dinero lo destinaran a la acción cívico-militar, ¿no sería que habría más soluciones y más integración de la institucionalidad con las comunidades? Por su parte, la Armada Nacional realizó una gran cantidad de acciones en departamentos como el Putumayo y la zona del Pacífico, en el Cauca, lo mismo en el Sinú y en el Atrato, llevando consultas médicas, odontológicas, conferencias de salud, atención a las comunidades afectadas por las olas invernales, eh, construcción de muelles fluviales. Eso lo hizo la Armada. En su parte, la Fuerza Aérea hizo una tarea extraordinaria de transporte aéreo, de transporte de material, de víveres y de correo que no llegaba porque el Correo Nacional no tenía la forma. Allá estaba la Fuerza Aérea resolviendo eso y con una cifra altísima de horas voladas. En todos estos aspectos demostró la vocación de servicio de nuestra Fuerza Aérea. Por su parte, la Policía Nacional dictó más de 1.000 cursos de alfabetización eh, por medio de 25.000 oficiales y suboficiales que estuvieron dedicados a eso. Y también hizo muchas jornadas de aseo, de adecuación de escuelas, de parques, de centros de salud, de mantenimiento de alcantarillados, promovió varias pavimentaciones y la defensa civil, como siempre, a pesar de ser un ente civil pero manejado por militares, hizo maravillas con las uñas, gran cantidad de actividades de transporte, de atención,
de atención de desastres, de atención médica me refiero, de orientación a las comunidades, de charlas, también participó en eventos de alfabetización y estuvo en zonas donde no llegaba nunca el Estado, siempre apoyados por la Fuerza Aérea o la Armada o escoltados por el Ejército. Entonces, estas cifras están publicadas y están en la memoria del ministro de Guerra del año 70. Nos preguntamos es por qué si se va a publicar una historia del conflicto, intencionalmente se olvida esto, porque es que ni a los comunistas les conviene que se muestre que las fuerzas militares a las que hay que satanizar han hecho cosas muy positivas por la comunidad, ni a los politiqueros les conviene que se muestre que las fuerzas militares son más eficientes que ellos en el manejo de las comunidades, entonces mejor que ese trabajo quede por allá olvidado. Pero como siempre hay documentos y archivos, aquí los ponemos a la luz del día, con titulares, con fechas y con pruebas de que así ocurrió para que el país sepa cuál es la realidad. Mi coronel, ¿cómo ocurrieron los asaltos terroristas del ELN en Remedios y en Yondó, en el departamento de Antioquia? Pues ya los habíamos mencionado, mi coronel, en episodios anteriores como parte de las explicaciones de los hechos sucedidos en esos días. Recordemos que en las dos partes hubo asaltos sucesivos, la presencia de unos grupos, de Ricardo Lara Parada y otro de Fabio Vázquez, que en la reacción de las tropas fueron atacados en una emboscada. Primero se rumoró que eran 6 muertos soldados, luego el general Camacho Leiva, que es el comandante de la Quinta Brigada, aclaró que no han ocurrido muertos, pero que sí haya habido combates y que por el contrario había 3 terroristas del ELN dados de baja. Eh, y esto era comenzando el año 71. Entonces miramos que por todos los lados había violencia y en paradoja las fuerzas militares seguían trabajando con la defensa civil de la mano en la restauración del país y en tratar de buscarle soluciones a unos problemas que estaban radicados precisamente en la dirigencia política, que estaba empeñada en sus intereses personales. O sea, un círculo vicioso del que parece que no quisiéramos salir. Y al mismo tiempo aquí en mesitas del colegio, también ya lo hemos contado, aparecieron unos bandidos del ELN eh, depredando una propiedad privada y anunciando que venían a quedarse en Cundinamarca. Toda esta ¿Y qué? historia, sí, Siga, siga, mi coronel. no, no, Qué siga, pena. siga, ¿Y adelante. qué había sucedido una semana antes en los municipios de Betulia y San Pedro, también en el departamento de Antioquia? Que bandidos del ELN ya habían llegado a la zona y estaban haciendo lo mismo que en mesitas del colegio, ingresando violentamente a las fincas, robándose las armas, el dinero en efectivo que hubiera y amedrentando a las personas, informándoles que ya iba a llegar el ELN allí a quedarse y que por ahora comenzaran con su aporte, pero que luego ya les tocaría entregar las vacas, las propiedades y desde luego a los hijos para integrarse a la revolución. Tampoco nos lo cuentan, pero aquí están los documentos de lo que ocurría en esa época. Mi coronel, ahora tomando como referencia analítica los hechos acabados de mencionar y de analizar en relación con los sendos ataques terroristas del ELN contra dos poblaciones de Antioquia a comienzos del convulso año de 1971, ¿considera usted que hay posibilidades reales para concretar la paz total de Gustavo Petro, que por razones obvias favorezca los intereses estratégicos de Colombia? Y con él, por toda esa misma época ocurrieron los eventos rarísimos de la evidente cercanía del maestro de música folclórica Jorge Villamil con con las FARC. Y se hablaba, como siempre, de paz. Y vemos que la dinámica de todos esos grupos terroristas de esa época, igual que la de ahora, es que cada vez que se habla de paz se arrecian las acciones criminales, se producen apariciones de los grupos donde no han estado o donde llevaban harto tiempo sin estar, hay afectaciones graves contra la población civil, hay intervenciones de politiqueros extranjeros, hay intereses de la continentalidad de la lucha, y eso ha sido reiterativo, repetitivo
y muy coincidente siempre que se habla de procesos de paz y desarrollo. Quiere decir esto que el país ha patinado en el engaño, ha patinado en la falta de estrategia y ha patinado también sobre ese pavimento resbaloso que han tendido los dirigentes políticos a Colombia por estar ellos empeñados en esa rapiña y ese afán de poder y, y lo vemos patético. Por un lado, el señor Pastrana en un mundo por allá, en un universo muy lejano al nuestro, pensando en su politiquería, poniendo de ministro de Educación a un personaje que causó bastantes problemas y que luego, por obra y gracia del Espíritu Santo, se convirtió en un salvador de Colombia. Por el otro, el señor Gerard Restrepo ya había iniciado su campaña para volver a la presidencia. Aunque parezca increíble, acaba de entregar el gobierno y ya andaba en campaña nuevamente a ver si en el 74 lo elegían. No pudo en el 74, insistió en el 78 y no pudo en el 78, hizo el último envión en el 82, pero ya López Miquelsen lo sacó de un lado y Galán se terminó de tirar el Partido Liberal, el mismo que ha sido el ministro que se ha tirado el Ministerio de Educación, ahora 12 años después fue candidato a la presidencia y hizo que subiera Belisario Betancur y ahí tenemos los resultados para Colombia de esos diálogos. ¿Por qué no nos cuentan la verdad como es? Vaya uno a saber. Entonces, ¿qué quiere decir? Que con todo ese escenario que acabamos de describir, que es como un charco de fango y sangre revuelta de los colombianos, hay una barca en el centro que es la pérdida de orientación que tiene la política nacional. Y mientras no haya una dirección lógica y un remero fuerte que saque esa barca de ese charco y la lleve hacia un puerto seguro, aquí seguiremos en la misma y repitiendo fotos como esta de tres bandidos cuadrando el futuro de la paz de Colombia, como lo han hecho otros símiles en ocasiones anteriores, pero nada que sea concreto y verdaderamente positivo para el país. Escuchemos reverentemente un minuto de silencio en homenaje a la memoria de todas las personas asesinadas por diferentes cuadrillas de bandoleros contra los colombianos a lo largo de más de 6 décadas de barbarie. Mi coronel Villamarín, en el cierre de la presente emisión, usted nos puede plantear algunas reflexiones acerca de los sendos ataques terroristas del ELN contra las dos poblaciones de Antioquia a comienzos del convulso año de 1971. Mi coronel, aquí hay
aquí hay una serie de elementos interesantes. No hay una sola acción de las guerrillas comunistas contra Colombia desde su aparición que no esté o relacionada directamente con la convulsión política que han armado los dirigentes de los tres partidos o de las tres líneas, o que sea consecuencia de un plan estratégico de los terroristas. Pero en ninguno de los casos es aislado. Eh, en verdad que este asunto, para historiadores, sociólogos, politólogos, de la convulsividad del año de 1971, ameritaría un gran estudio, porque es que se convierte como en una bisagra que une un pasado inmediato con un futuro inmediato y marca cambios trascendentales en la violencia en Colombia. Y miremos algunos. El ELN, en el caso específico, pega ese salto cualitativo y cuantitativo de la inserción frontal de sacerdotes en la diseminación de su línea ideológica, estratégica, política y armada. Y se nota que es tan efectivo ese salto cualitativo que 2 años después de esto viene la poderosa operación Anorí y salen prácticamente indemnes a pesar de los golpes sufridos y recuperan su acción hasta el día de hoy, pasando por la etapa del replanteamiento. Las FARC celebran la quinta conferencia en el 71, dan un salto cualitativo muy importante, dejan de ser ya unas guerrillas cascareras y de bandidos montaraces, incrementan muchísimo la presencia urbana, hacen la purga de sacar todos los comunistas rebeldes como Jaime Batema, los hermanos Pizarro, Antonio Navarro, Vera Grave, todos esos delincuentes que se han incorporado eh, como miembros de las FARC que luego terminan formando el M-19. El, ese deseo de eternizarse en el poder, esa ambición de poder que tenía este sujeto, Carlos Lleras Restrepo, se manifiesta en el daño que le causó al país con el robo a las elecciones al general Rojas y su continuidad en la ambición por volver a la casa de Nariño, que parecía que fuera el hermano mayor de Trump, eh, de no soltar el poder, o de Maduro, o de otros personajes que han pasado por los gobiernos o desgobiernos, y le da el paso a que las guerrillas y los comunistas desarmados tengan razón en promover la subversión, porque era una élite descompuesta. El señor López Miquelsen aprovecha todo este enredo y termina siendo el presidente en el 74. El EPL no solo que se fortalece en Urabá y Córdoba, sino que se extiende a los Santanderes y a otras partes, eh, multiplicando la violencia y luego dividiéndose en varios grupos que terminan siendo varias líneas de acuerdo con lo que sucedía en el mundo en la relación de Estados Unidos con la Unión Soviética y con China. El narcotráfico encuentra también asidero para crecer, primero con la marihuana y luego ya abiertamente con la coca. El contrabando que afectaba la economía nacional también tiene su primavera, tanto de salida como de entrada, y todo ese dinero oscuro no paga un impuesto. El señor López se inventa la ventanilla siniestra para legitimar todos los dólares que entraban de manera fraudulenta al país, y 8 años después Belisario Betancur hace una reforma tributaria, una especie de amnistía tributaria mejor, en la cual todos esos delincuentes que legitiman capitales nunca los investigan, y hoy hay muchos de esos que son, entre comillas, prósperos y sacrificados empresarios. Entonces vemos que el año 71 es para historiadores, sociólogos, politólogos, un tema que podría ser tomado para muchas tesis, muchos análisis, y así entenderíamos mejor la historia del país y lo que nos pasa con la violencia. Esa sería la conclusión de hoy. Adelante, mi coronel, con sus reflexiones. Gracias, mi coronel. Mi comentario para el episodio 659 de La Verdad Histórica. Se titula La noche de los votos largos. Con motivo de los actos terroristas que perpetraron los grupos terroristas de las FARC y del Ejército de Liberación Nacional, ELN,
a comienzos de la década de 1970, recordemos el origen de todo ese espíritu de violencia colombiana que tanto se quiere ahora ignorar para tergiversar la verdad y para favorecer a los terroristas comunistas. En 1953, los dos dirigentes de los partidos tradicionales, conservadores y liberales, le pidieron el favor al general Gustavo Rojas Pinilla que tomara el gobierno de la nación, al menos durante un periodo presidencial de 4 años, porque ellos habían perdido el control absoluto del país y se presentaba una violencia terrorista que ellos no lograban controlar. Así lo hizo el general en favor de la nación. Después, para el año de 1957, cuando ya terminaba el mencionado periodo que le habían solicitado, el general consideró que los ánimos violentos de los simpatizantes de los dos partidos no se habían aplacado totalmente y quiso prolongar su tiempo en la presidencia, pero ya bajo la figura como presidente electo. Ante ese hecho, los dos partidos firmaron un pacto de paz denominado como el Frente Nacional, por el cual se alternaban pacíficamente la presidencia por periodos de 4 años, para cerrarle el paso a la candidatura del militar. Pero como el general, de todas formas, ofreció su opción política, los gamonales vieron que de seguro sería el ganador y les arrebataría la oportunidad de alternarse el poder, como se lo habían prometido entre ambos, debido al gran prestigio que había ganado el general por sus éxitos como pacificador y sus resultados en progreso. Entonces esos mismos políticos que le habían suplicado que gobernara, incitaron al pueblo para que por medio de protestas y paros, el mandatario retirara su candidatura. El pueblo fue asusado de tal forma que el general se vio obligado, en bien del país, no solo a retirar su candidatura, sino también el destierro voluntario. Lo acusaron de querer desestabilizar la nación y se le juzgó habiendo sido condenado al deshonor y al desprestigio, además de un tiempo de confinamiento. Ya para el año de 1960, el líder militar había pagado las condenas y decidió nuevamente, en forma muy cívica, crear un partido político denominado como la ANAPO, basado en sus admiradores, para que cuando terminara el pacto entre los dos partidos del mencionado Frente Nacional, pudiera ser elegido presidente. 10 años después, para las elecciones de 1970, ese pacto del Frente Nacional se acabaría. Entonces los dos partidos tradicionales de liberales y conservadores se vieron nuevamente amenazados por un líder que aún conservaba un gran prestigio dentro del agradecido pueblo colombiano. Con el fin de negar la oportunidad por segunda vez al exitoso militar, acordaron una prolongación por otros periodos más del mencionado pacto, que fue firmado en 1957 de alternaciones presidenciales, y donde no tenía, lógicamente, nueva cabida la candidatura del militar. El partido de la ANAPO interpretó esa decisión como una traición al pueblo de lo que se había acordado 13 años antes. Debido a eso y en contra de la prolongación, el partido ANAPO decidió de todas formas lanzar la candidatura del general Rojas Pinilla. Al momento del conteo de los votos, era evidente que el ganador era el candidato de la ANAPO. Entonces el presidente liberal en ejercicio, Carlos Lleras, muy famoso, viendo que el candidato anapista y a quien ya pertenecía a las reservas militares sería el presidente, ordenó un toque de queda nacional al comienzo de la noche de ese día de elecciones. Con esa drástica y dictatorial medida suspendió las transmisiones radiales del conteo de votos. También ordenó el confinamiento de todos los colombianos en sus hogares o en el lugar en que se encontraran al instante en que iniciara la parálisis nacional obligada. El toque de queda duró toda la noche, hasta el amanecer del día siguiente, cuando se reiniciaron las noticias matinales y en ellas apareció como ganador, sorpresivamente, el candidato conservador. Y por supuesto, el perdedor, el candidato de la ANAPO.
De esa forma, la década de 1970 se reinició con un nuevo periodo de violencia política que ha durado por muchos años, donde el Partido Comunista ha incendiado porque no fue tenido en cuenta en esos episodios y se sentía relegado, aunque era inferior. El resto ya es parte de la verdadera historia no contada en el llamado y costoso informe de la verdad del jesuita Francisco de Rux. Muchas gracias, mi coronel. Muchas gracias, mi coronel. Estaba hablando ya con el micrófono cerrado. No muy amable usted, sí. Ese es un episodio interesantísimo y de aquí instamos a historiadores, politólogos, cientistas políticos, cientistas sociales, analistas, sociólogos, trabajadores sociales, todos los que trabajan estos temas de la política, a que revisen muy bien con lupa lo que ocurrió durante ese periodo que usted acaba de describir del Frente Nacional y cuál fue la conducta de personajes siniestros que participaron en ese proceso, entre ellos López Miquelsen, Lleras Camargo, Lleras Restrepo, Guillermo León Valencia y otros, como dicen en política, lugartenientes muy cercanos a ellos, que hicieron todo lo posible y lo imposible por repartirse el poder y por hacerle daños a Colombia, y le dieron la razón al comunismo, armado y desarmado, que había que luchar contra ese esquema, y al luchar contra ese esquema, curiosamente no terminaron combatiendo a esos delincuentes de cuello blanco, sino asesinando al pueblo colombiano, y es una espiral de sangre y violencia que parece que no tuviera fin. Pero ahí está el fondo de la realidad, comparado con lo que ocurría en el mundo al mismo tiempo de que Estados Unidos le quitaba el mote de país terrorista a China y lo reconocía, que Chile viraba hacia el comunismo, que los tupamaros destruían a Uruguay, los montoneros destruían a Argentina, Lula da Silva y la señora Dilma Rousseff con sus bandas criminales cometían otros delitos en el Brasil, y Carlos Marighella con las guerrillas urbanas. Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua estaban inmersos en violencia comunista, la narcodictadura cubana enviando terroristas a todo el continente, la Guerra Fría en toda su extensión, y Colombia sufriendo el embate del secuestro, el terrorismo, la violencia y el desgobierno que hace que eso funcione mejor para los comunistas armados y desarmados. Decirlo de otra manera, tratar de ocultar la verdad, es ser parte de la mentira histórica y no de la verdad histórica. Llegamos al final. Esta noche tendremos un buen ejercicio académico que es son unas reflexiones de orden estratégico, geopolítico y lógico de lo que ha ocurrido en las elecciones en Estados Unidos, que además era muy predecible porque era que no quedaban sino dos posibilidades, y para el pueblo americano completamente polarizado y radicalizado, eh, un afán de subsistencia ante la amenaza de una guerra mundial y de problemas complejos, optó por votar por un personaje que no sabemos primero si esté a la altura, cosa que dudamos de entrada del reto, pero además que tenga la salud suficiente para encarar estos problemas que le vienen durante los 4 años, y la pregunta que se hacen muchos ya, si tendrá la salud suficiente para terminar como mínimo el periodo presidencial. Situación convulsa para el mundo, pero es que si por allá llueve, por aquí no escapa. Feliz día para todos y que Dios nos siga acompañando y bendiciendo. Gracias, mi